Gracias, presidente. Efectivamente, sabemos de la enorme preocupación que tiene que tener la totalidad de la sociedad. Los últimos datos en nuestra comunidad son preocupantes porque tras la pandemia efectivamente aún se agudiza más el nivel de desempleo entre nuestros jóvenes. Así, en el pasado mes de febrero conocíamos que de los 20.095 parados, 1.668 son parados menores de 25 años. En este sentido, no solo hay que hablar de desempleo, sino también de precariedad. En España, las tasas de temporalidad y de precariedad entre los jóvenes son enormes. Aún viven una crisis que se inicia en el 2007 y de lo que los jóvenes aún no han salido. Crisis que además ahora mismo se acentúa con la crisis de la COVID-2019. Silencio, por favor. Podemos estar hablando también de una pandemia, la del paro juvenil, la de la precariedad juvenil. Afortunadamente, esta misma semana, la ministra Yolanda Díaz, vicepresidenta in pectore, introduce una negociación histórica en nuestro país, que es realmente bajar al terreno y ponerse a resolver los problemas de los jóvenes, resolver el fraude de los contratos de los riders que venían sufriendo en los últimos años desde el impulso a ese tipo de contratación. La evolución del mercado de trabajo entre los jóvenes durante el 2020 se ha visto gravemente afectada por esta crisis sanitaria. Pero es que además las tasas de paro juvenil en nuestro país están muy por encima de las tasas de la Unión Europea y tenemos el lamentable honor, y digo lamentable honor, de solo tener una cifra por encima de la Unión Europea, y es la cifra relativa al fracaso escolar de nuestros jóvenes. Por eso saludo efectivamente ese plan, pero es necesario acompañarlo de múltiples medidas. Y es necesario, y en ese sentido le pregunto, ¿qué opina este Gobierno con respecto a distintas situaciones? Nosotros consideramos que deben abordarse políticas concretas. Sé que algunas no son competencia directa de su consejería, pero también es evidente las importantísimas relaciones que en materia de relaciones laborales deben producirse entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España. Por eso es necesario impulsar esa subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.200 euros, conforme establece la propia Carta Social Europea, el establecimiento de un salario máximo dentro de las empresas para garantizar que un directivo no pueda cobrar más de 10 veces el salario de su plantilla y así impulsar también a la baja el incremento de los salarios de los que perciben menos ingresos. La regulación de becas y prácticas que establezca el Estatuto del Becario para garantizar que realmente las prácticas tienen carácter formativo y otra serie de medidas que son fundamentales y que esperamos que estén contempladas en ese plan al que usted hacía referencia. Para luchar contra el fracaso escolar, igual es fundamental ser defensores del modelo soviético de educación. Ya que estamos en recomendarle al señor Garrido lecturas, le recomiendo también un artículo muy interesante donde se recoge por qué la educación soviética fue una de las mejores del mundo. Ya en la primera década, en los primeros años de la década de los 40 acabaron con el problema de la alfabetización en la Unión Soviética, pero también Cuba es el único país de América Latina y el Caribe que cumple con todos los compromisos de la educación para todos.